¿Cuántos han visto esta serie de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Alguna vez han visto? ¿Sí? Sí, más o menos, sí, ¿no? Y yo, hace años, ya cuando tenía televisión nacional ahí, ¿no? Recuerdo que incluso salió una película, ¿no? De esa serie, o no sé, después de esa película creo que empezaron a ver las series. Pero el punto es que hay suspenso, ¿no? Cuando está ya en la pregunta final, como que parece esa última pregunta que te va a llevar a ser ganadora de los millones de dólares. Imagínate que estás en ese momento previo a responder, te falta solo una pregunta. Y pues te sale la pregunta y no sabes. O simplemente no la respondes. O en la universidad, ¿no? Cuando ustedes en algún momento han postulado a alguna universidad y estás ahí, ¿no? Dando tu examen, respondiendo tus 100 preguntas y pues no sé, ¿no? Tú ya has calculado, has hecho tu lógica matemática, mínimo cuántas preguntas deberías de responder para ingresar y estás así, imaginemos que de las 100 necesitas mínimo 80 preguntas responder y estás en las 79 y te falta la última pregunta. Y tú, no sé, pues justo ahí dicen, acabó el tiempo. Y yo recuerdo haber no ingresado en la universidad por así puntitos, ¿no? Y sí o no que ay, duele más cuando es por unos puntitos, ¿no? Aquellos que hemos pasado más de una vez por un examen me entenderán. Y pues probablemente, así como esta serie del ¿Quién quiere ser millonario?, una pregunta puede cambiar la vida de la persona de ser ganador del $1.000.000 o quizás no. O igual en el examen de admisión, una pregunta puede cambiarte a ser cachimba o cachimbo o quizás no. También en nuestra vida hay preguntas, hay momentos en donde necesitamos una respuesta que va a cambiar nuestra vida. Por eso es que a esta enseñanza le he puesto la respuesta que cambiará tu vida y también la de los demás. Y les voy a explicar por qué. En esta serie, si esta persona no respondía a esa última, literalmente pues se quedaba quizás sin su $1.000.000, o la persona que está en ese examen y no responde esa última respuesta, pues cambiará su vida y pues será un año más o medio año más para otra vez intentarlo. Entonces, en cada uno de estos ejemplos que les he mencionado, vemos que hay una respuesta que va a determinar tu futuro o lo siguiente. De igual manera, cuando hablamos de la respuesta en nuestra vida, estoy hablándoles del arrepentimiento. En estas 2 semanas que han pasado, hemos estado viendo sobre la salvación, sobre el señorío. La semana pasada habló Pastor Carlos, ¿cierto? Y pues ambos concluyen en algo, que es el evangelio. ¿Qué cosa es que pues Cristo murió por nosotros porque nosotros éramos pecadores? En la primera semana, ¿se acuerdan cuando Kimberly nos habló de quién es el culpable? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos se acuerdan de? Nadie se acuerda. Ya ahí Kimberly se acuerda, ¿no? ¿Quién es el culpable? Y nos dimos cuenta pues que el culpable somos nosotros, como pecadores. No darnos cuenta pues que nosotros hemos ofendido a Dios. Y pues en ello es que Jesús, la solución es que Jesús murió justamente para salvarnos, para pues en esa culpabilidad que teníamos, por amor regalarnos la salvación. Y entramos a esta situación. Jesús ya murió por cada uno de nosotros, ya nos dio ese regalo. Ahora necesita una respuesta de parte de nosotros. Así como en el ejemplo que les mencionaba. Ahora se podría decir, como dicen, ¿no?, en el fútbol, la pelota está en tu cancha, la pelota está en nuestra cancha. Dios espera nuestra respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a ese gran regalo que Dios nos dio?
Entonces, lo primero que voy a estar hablando es del arrepentimiento. Y para eso hay 2 versículos, probablemente algunos ya lo hemos escuchado. Ahí está, en Hechos 2, 37 al 38 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? El contexto aquí es que después que los discípulos estuvieron reunidos, orando, dice en la Biblia, fueron llenos, fueron bautizados por el Espíritu Santo, y una vez que fueron bautizados por el Espíritu Santo, cada uno de ellos empezó a hablar en lenguas. Y de ahí lo siguiente que pasó es que Pedro empieza a predicar a todas las personas que estaban en ese lugar, empieza a hablar sobre el Evangelio, sobre Jesús. Y después que empieza a hablar este Evangelio, dice en la Biblia, en algunas versiones, que las personas dice que quedaron con un corazón bien, hablando de esta canción, ¿no?, que hemos cantado hace poco, quebrantados. Sus corazones quedaron compungidos, dice en una versión. Y pues frente a eso es que le dijeron: ¿qué debemos hacer? No, porque en la palabra antes de eso, Pedro les está diciendo: a este Jesús a quienes ustedes, ¿no?, crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces en ese momento recuerdo que la persona que estaba hablando ahí empezó a decir, ¿no?, en resumen dijo pues que si Dios nos había perdonado, ¿quién éramos nosotros para no perdonar? Eso para mí fue en mi corazón decir: pero no es justo, ¿no? Porque yo hasta ese momento estaba, mi mamá me ha hecho esto y esto. No es justo que yo la perdone. Cuando pues me doy cuenta que la culpable soy yo, que pues todo lo que le había hecho a mi mamá no era nada, o lo que mi mamá me había hecho, no era nada comparado a lo que Dios a mí me había hecho. Entonces me di cuenta que yo era la culpable. En ese momento fue, ok, ¿cuál va a ser la respuesta? Cuando luego es la persona que me había invitado, me invitó a las reuniones de un discipulado y todo eso ya. En ese momento yo estaba en esa decisión para dar una respuesta. Ok, voy a la reunión a conocer más de Dios, aprender sus principios o no. Ahí tuve un momento de decidir, ¿voy o no voy? Porque la verdad, en ese momento como estudiante, mis prioridades, digo prioridades porque no era tan ordenada, supuestamente eran mis estudios, pero había una necesidad interna. Así que pues a la semana siguiente creo que fui a esta reunión y todo. Cuando empecé a aprender la palabra de Dios sobre la salvación, el pecado, lo que a mí me alejaba de Dios, ahí empezó ese camino de conocer la verdad. Empecé a ver que pues el tema de mis plagios no eran como que, es simple, ¿no? Para mí, yo sabía que plagiar estaba mal, sabía, pero lo hacía porque para mí no era como que el pecado, ¿no? O sea, para mí era, bueno, pues todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, es ¿cómo decimos? El mal innecesario, el fin justifica los medios, ¿no? Yo quiero pues aprobar y quiero ¿cómo se llama? Es mi carrera universitaria, ya. Entonces, todos esos razonamientos estaban en mi mente. Así que cuando luego empiezo a leer, pues, ¿no?, el tema de la mentira y que es pecado, empieza a ver en mi corazón cierto dolor. Ya no me era igual plagiar por plagiar. Había un dolor. ¿Lo seguía haciendo? Sí. ¿Ya estaba conociendo al Señor? Sí. Pero ya había un dolor en mi corazón. Ponte a pensar en tu vida. No sé si ha sido la mentira, el odio, el resentimiento o cualquier vicio que hayamos tenido. Ya conocemos del Señor y sí o no que todavía, a mí otra cosa que me encantaba era la música, ¿no? Pegadita y así, las reggaetoneras, así que, bueno, en mis épocas, ¿no? Me encantaba y a mí me gusta bailar hasta ahora. Y era pues el sonidito, ¿no?
me llamaba pues y me movía y todo eso. Y para mí era, ¿cómo hago esto? ¿No? Porque pues obviamente las letras no tenían nada que ver con los principios de Dios. En ese momento era, Señor, y yo recuerdo cuando iba a hacer, quizás a algunos les he contado, pero cuando iba a hacer mi retiro, hay las clases de pre-retiro, ¿no? Los que han ido a un Día de Victoria, por ahí deben recordar que tenemos las clases de pre-retiro, y yo recuerdo, porque yo tengo aquí una amiga que es de mi época, que las dos estábamos en ese pre-retiro, y pues y justo el último día, porque al día siguiente ya iba a ser el retiro, era un día que era la verbena, el aniversario de mi facultad. Y pues en el aniversario era la fiesta, ¿no? Y a mí me encantaba, bueno, me gusta bailar y todo. Y ese día yo recuerdo que a la persona que nos estaba discipulando, yo le dije, yo puedo solo hasta las 6, no más, porque luego tengo clases. No, mentira, no era clases, era la verbena, que yo quería regresar a la fiesta, ¿no? Y sí, y fuimos, creo, y bueno, obviamente el pre-retiro no duró 1 hora y media, duró más, pero yo a las 6 ya me voy. No, y literal, yo me fui, mi otra amiga se quedó ahí. No, yo me fui, fue el último día que se podría decir he ido a una fiesta, sí, porque ese día me di cuenta, bueno, yo sabía que la persona que me estaba discipulando sabía que yo estaba mintiendo, o sea, no me iba a clases, me iba a una fiesta. Yo sabía que ella se daba cuenta, pero simplemente recuerdo que cuando yo le dije, no, yo tengo clases y esto, y pues mi amiga y yo teníamos la misma clase, porque si mal no recuerdo, creo que estábamos en el mismo salón en ese ciclo, y pues el tema es que ella se quedó, ¿no? Yo me fui y regresé, recuerdo pues no a la fiesta, y todos mis compañeros ya estaban ya con los tragos encima, ¿no? Y bailando, pero bueno, en medio de mi desobediencia y de mi mentira, Dios tuvo misericordia. Y lo que hizo el Espíritu Santo, recuerdo que fue el día que trajo convicción de pecado en mi vida, porque me vi que ya no era ese mi lugar. ¿Me gusta bailar? ¿Sigo bailando? Sí, pero he aprendido que el estándar de Dios, de mi Padre, para nosotros, sus hijos, es diferente. Y recordé que llegué, estaba ahí, todo el mundo así entre un montón de cosas, haciendo de todo, y dije, ya no es mi lugar. Y literal fue la obra del Espíritu Santo en ese momento diciéndome, tú ya no perteneces ahí. Y yo le doy gracias al Señor por su misericordia, porque pues yo había mentido, ¿no? O sea, haberle dicho, y encima, o sea, literal lo que yo hice fue dejar la palabra de Dios ahí por irme a una fiesta, literal, ¿no? O sea, ni siquiera pues sí, porque tenía curso, no. Entonces, en ese momento fue en mi corazón el Señor trayendo dolor. Y pues justamente cuando hablamos de arrepentimiento, hay algo que también necesitamos saber. Y para eso he puesto ahí, ¿qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia, que metanoia significa, es un cambio de mente y corazón que se aleja del egocentrismo y el pecado y se acerca a Dios y a la santidad. Metanoia, cambia tu manera de pensar. Recuérdense, toda cosa que pues en algún momento hemos aprendido o no, cuando hablamos del pecado, todo empieza por acá. Lo pensamos, luego llega a los sentimientos y luego a las acciones. Por eso es que la palabra metanoia es cambia tu manera de pensar, luego tu corazón, ¿no? Que se aleja del egocentrismo. ¿Por qué egocentrismo? Porque, por ejemplo, así en mi caso del tema de la fiesta y todo, conozco a Cristo, me doy cuenta de que no estoy yendo por el camino correcto. ¿Qué hacemos? Como está en la imagen, es un giro de 180 grados, que a veces nos cuesta hacerlo. ¿Por qué nos cuesta hacerlo?
porque nos gusta más los placeres o la satisfacción personal. No sé, imaginemos que sea en tu vida las películas, o imaginemos que sea un vicio o la música por ahí. No lo sé, aquello que sabes que es pecado, o la mentira o el odio. Ya, conociste, la palabra de Dios llegó a tu vida, la verdad llegó a tu vida. Te das cuenta de que es malo, es pecado, es una ofensa a Dios, que es arrepentimiento, que dice cambia mi manera de pensar, ¿ok? Iba para acá, no es lo correcto, doy la vuelta y vuelvo hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. Pero se podría decir en ese proceso, muchas veces queremos tomar desvíos. Y ahí viene el remordimiento. ¿Qué pasa en este momento? Ok, la verdad llegó a mi vida. Imaginemos el tema del plagio. Y empiezo yo a razonar y a decir, sí, pero es que mira, ahorita, ¿no? Yo no tengo los libros que necesitaría para poder estudiar. No tengo dinero para el internet. Les estoy hablando hace 10 años, más de 10 años atrás, donde el internet costaba bastante caro, no como ahora, ¿ya? Y yo empezar a razonar, a tratar de decir, es que es necesario que yo plagie. Imaginemos, no sé, otra situación. El tema del odio a mi mamá, la falta de perdón. Ya, ok, conocí al Señor y me doy cuenta de que pues odiar es igual que matar. Ya, la verdad llegó a mi vida. ¿Qué es lo que me dice el arrepentimiento? Es darme vuelta, dejar de hacer eso, volver a Dios. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Es que aquí razonamos y empezamos a decir, pero es que mi mamá esto, pero es que mi mamá lo otro, pero es que mira, es que tienen que entenderme, y empezamos a razonar. Ponemos por encima de la verdad y queremos resolverlo a nuestra manera. ¿Se recuerdan un poco de David? Para los que no se recuerdan, David, se habla en la Biblia de un hombre conforme al corazón de Dios, pero David también pecó y su pecado trajo consecuencias en gran manera. ¿Y qué pasó? Pues David dice que era un tiempo de guerra y los reyes, todo el ejército debía de ir a la guerra, pero ¿qué pasó? David se quedó en su casa. Y estando ahí en su casa, en su palacio, vio cerca de ahí por su terraza a una mujer muy bonita que estaba pues por ahí en ropas menores, que era Betsabé. Betsabé era una mujer casada, que era pues la esposa de uno de sus jefes del ejército. La deseó, la miró y dijo, está buena, ¿no? Así, con esas palabras. Y pues la mirada, ¿no? Como a veces yo digo, algunas personas, varones, ¿no? Obviamente, no hijos de Dios. Bueno, ya, gracias Carlos por mencionarlo. Mujeres también, me dice, ok, ya, mujeres también que pues miran a una escoba con falda y ya la miraron todo, ¿no? Y pues David la deseó. ¿Y qué pasó? Pecó, como era rey, que me la traigan, y pues pecó. Tuvo relaciones sexuales con Betsabé y de ahí, producto de eso, quedó embarazada esta mujer. Entonces, para resumirlo, o el punto a lo que quiero llegar, en ese momento David, ¿qué hizo? No, él quiso solucionar, tapar su pecado a su manera en ese momento. Y pues dijo, no, ya voy a hacer que su esposo duerma con él, pues no, para que el esposo piense que es su hijo. Pero trató de hacer y no lo hizo. Como no pudo tapar su pecado, con eso buscó otro atajo. ¿Qué cosa? Lo mandó a matar, ¿no? Y le manda a una pelea, a una batalla y todo, y muere, ¿no? Pero fue con la intención de que él muriera. Una vez él muerto, ya pues ya no era tan culpable, ¿no? Entonces ahí la trae a Betsabé para que sea su esposa, y ya. Él quiso tapar su pecado con sus acciones, con su razonamiento. Lo que no hizo en ese momento David fue
volverse a Dios. Leímos pasajes anteriores que decían, arrepiéntanse, ¿y qué decía? Vuélvanse a Dios. David no hizo eso en ese momento. Y al pasar eso, obviamente, no es que el pecado se hizo más grande, porque pecado es pecado. Ya había una separación entre Dios y él. Una vez más ahí vemos la obra del Espíritu Santo obrando en la vida de David y trayendo convicción de pecado, y a tal punto de que hubo un quebrantamiento en David. Porque cuando leemos en Salmos, que aquí no lo he puesto, en Salmos 54, habla de un David realmente dolido, quebrantado por haber pecado contra Dios. Él se arrepiente, va primero delante de Dios y todo se arrepiente, pero algo pasa, que hay consecuencias. Y lo que aquí quiero mencionarte es que, imagínate a ti, seas casado o casada o soltero, imagínate, bueno, estás con la esposa o la futura esposa o esposo que vas a tener en tu noche de bodas, ahí en ese momento tan esperado, y pues en esa primera noche de bodas, tu pareja o tu esposo o tu esposa en la misma cama está con tu peor enemigo, no con el Juancito, imagínense, no está con el Juancito en la cama, que no hay nadie que se llame Juan, ¿no? Me da mal. Y está con el Juancito ahí teniendo pues su noche íntima en tu propia cara. Definitivamente somos seres humanos y pues yo saldría corriendo, no diría ni más contigo. Obviamente mi corazón estaría roto y todo. Pero ahora imagínense que estuvieras ahí mirando y dijeras, ok, no hay problema, es una noche, los 364 días va a estar conmigo. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona que dice, ok, no te preocupes, de aquí en adelante será para mí? ¿Qué piensa? Ahora, en esa misma situación, pongamos Dios y nosotros. En la Biblia dice que nosotros somos la iglesia, somos la novia de Cristo. Eso dice en la Biblia. Y pues Dios es nuestro novio, Cristo, nuestro novio, y nosotros estamos ahí con ese amante. Nosotros fuimos los que pecamos, nosotros fuimos los que sacamos los pies del plato. Eso le hicimos al Señor. Y muchas veces, cuando hablamos del pecado y de la falta de arrepentimiento, lo que hacemos es irnos con el amante. ¿Cómo te sentirías tú? Cuando hace semanas atrás leía un libro y casualmente leía, no un ejemplo, pero una historia muy parecida, la verdad que yo dije, ¡asu! O sea, yo soy casada y para mí dije, ¿cómo me sentiría si mi esposo está con otra persona? Obviamente habría un terrible dolor en mi corazón. Y pues, gracias a Dios, orando, le pedí al Señor, Señor, realmente así como la canción que cantamos, quebrántame. Porque a veces no nos duele pecar. Nos satisface más las cosas que podemos tener. No sé, imaginemos, me gusta una chica y pues como hijos de Dios hemos aprendido cómo llevar una relación saludable si es que me gusta alguien, sobre todo si es que ya estoy en la etapa de casarme, ¿no? Porque si yo tengo 13, 14 años, no estás a tiempo para casarte, ¿no? Necesitas estudiar, en fin, no vengo al caso. Pero ok, y estoy ahí, en ese momento, con la chica o el chico que me gusta, y sí, mira, y lo que hacemos es actuar bajo lo que nosotros consideramos. Y pues por ahí quizás una salidita, o no sé, pues ya ahora que están famosos, ¿no? Las videollamadas o los stickers, las conversaciones, y dejo que mis emociones empiecen a avanzar. Yo sé que la palabra de Dios me dice
no hagas despertar el amor antes de tiempo. Eso dice en la Biblia. Pero como mi emoción, ¿no? Y mis hormonas están que suben y bajan y que quiero experimentar y que quiero sentirme amada, y los varones están como los héroes, ¿no? Conquistadores, que sí, más atentos que la mano, que sí, que cuídate y que no sé qué más. Y empiezo a hacer, volviendo o tomando mi ejemplo anterior, empiezo a irme con el amante y dejamos a Dios a un lado. Y a veces no nos duele. Por ahí, ¿no? Alguien decía, ¿qué pasaría si una persona dice, pues no, ya vete, no nos amamos? En este caso, pues el Señor Jesús, Dios está, recuerda, ¿no? O sea, el pecado nos daña, pero a pesar de eso nosotros seguimos en ese camino. Sí, hay un dolor y le decimos, Señor, perdóname, sí, ya no, voy a y le confesamos, ¿no? A nuestros discipuladores, ahí, sí, mira, hice esto y el otro, pero ya, ora por mí. Pero pasa unos días y otra vez, ¿no? Con el celular. Solamente es un mensajito, solo es un mensajito. Ya no le estoy llamando, ya no le estoy llamando. O no lo sé, en lo personal quizás, ¿cómo estás en el área de tus finanzas? El arrepentimiento, ok, me di cuenta de que en la Biblia dice que si no diezmamos, estamos robando a Dios, pecado. ¿Qué dice el arrepentimiento? Ok, Señor, vuelvo hacia Dios. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos? No, Señor, es que tú sabes, no me alcanza, no trabajo. Y como no trabajo, no recibo de mis papás. Y muchos razonamientos que quizás nosotros podemos ver. O a veces es el tema de nuestro tiempo con Dios. Para mí en este último mes ha sido bastante ahí movido y bueno, los que hemos ido a retiro, ¿no? Para mí ha sido de verdad de gran bendición, pero también el Señor tuvo que confrontarme y era, ok, un videíto. Todo empezó con un videíto de esos 5 minutos que en el Facebook tú ves, ¿no? Pero de uno te lleva a otro y al final darme cuenta 1 hora haberme pasado con esos videitos. Y en ese mi tiempo con Dios, decir, ya luego lo dejo para la noche. Empezó así. Luego, las amanecidas. Es que una serie de 40 minutos y te deja con el suspenso que no quieres verla, los 16 capítulos. Y llegó así a amanecerme por una serie. Y mi tiempo con Dios ahí al otro lado. Entonces, recuerdo que cuando leí este libro, dije, Señor, ¿en qué área de mi vida necesito realmente un arrepentimiento, un quebrantamiento, un dolor? Y ahora, no es que Dios venga y me dé palos, ¿no? No, sino que en la Biblia vemos, hay un versículo siguiente, el siguiente, un favor. El siguiente. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, realmente un verdadero arrepentimiento conlleva a acciones. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Este versículo está hablando de que si realmente yo me he arrepentido y realmente hay un quebrantamiento, un dolor en mi corazón, hay acciones que debo de hacer. Una de ellas es la confesión. Y pues me daba vergüenza decirle a mi discipuladora, no estoy teniendo mi devocional o a la justa, he reducido a 10 minutos mi devocional porque me quedaba horas viendo esas series. Y más aún, en el retiro, ¿se acuerdan lo que hicimos los que fuimos de retiro? Fue confesar nuestros pecados y en mi caso fue en mi grupo vida. Y para mí fue, Señor, qué vergüenza confesar mis pecados delante de ellas. Personas que pues también están mirando lo que hacemos. Y fue, Señor, bueno, ya el Señor ya le había pedido perdón y fue, Señor, ok, tú sabes por qué lo haces. Y en ese momento confesar tal cual ha sido la cosa, no minimizarlo, no, mira, videito de 5 minutos, no. Literal, y les dije, no, yo me he sentido así.
Les confesé a las chicas de mi grupo de vida lo que me estaba pasando y les dije, no, y estoy decidiendo no hacerlo más. Y en ese momento, o sea, confesar y realmente me trajo gran alivio. Fue una de las acciones que me trajo el camino al arrepentimiento. La otra es restitución, acción. En esta parte en Lucas habla de Zaqueo. El punto es que este hombre cuando tiene su encuentro con el Señor, lo que hace es, empieza a decir, ok, a todos los que he robado le voy a dar 4 veces más. O sea, hay una acción. En mi caso, una vez que el Señor quebrantó mi corazón, el Espíritu Santo obró, eso ya había hecho el Señor. Ahora yo tenía que dar ese paso de acción. ¿Qué fue el paso de acción? Ok, después de haber hablado y también pedido perdón a mi esposo, porque este tema de videos no solamente me afectaba a mi tiempo con Dios, otras cosas más, fue eso. Ir delante de mi esposo y confesar y decirle perdóname por esto, y a veces nos cuesta pedir perdón. Luego, ¿qué fue? Ok, mi tiempo con Dios. O sea, tuve que hacer acciones. En la palabra dice de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, no el hacedor. ¿Por qué? Porque ahí viene la respuesta de nuestra parte. Arrepentimiento empieza con, ok, hay un dolor, pero me muevo a la acción. Y el punto es volverse a Dios, hacerlo con Dios. Porque muchas veces nosotros queremos resolverlo a nuestra manera. Y ahí nos volvemos autosuficientes. Ok, voy a bloquear mi Facebook, porque imaginemos mis videos, ¿no? Voy a bloquear mi Facebook, voy a bloquear mi YouTube. Y empezamos a hacer cosas, no, pero más en nuestra autosuficiencia. Eso no es lo que Dios nos enseña. Lo que Él nos enseña es volvernos, ok, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, buscar su palabra. Y finalmente, cuando hablamos de arrepentimiento, también hablamos una acción o la manera como se manifiesta es el bautizo. Bautismo en agua. El bautismo en agua es una simbología en donde nosotros le estamos diciendo literal, Señor, ok, me he arrepentido y una de mis muestras de que me he arrepentido, me vuelvo a ti y me identifico con tu familia, me identifico contigo. Y pues ahí puse el significado de lo que significa, valga la redundancia, de lo que significa bautizo, que es sumergirse, o ahí dice, ¿no? También ahogar. Eso significa bautizo y nos sumergimos así como Jesús murió para luego resucitar y al levantarnos nosotros del agua es una simbología de que ahora estamos resucitando. La vieja naturaleza quedó, somos limpiados del pecado y ahora nos identificamos con Cristo y con su iglesia. Pero a veces nos ha costado eso, el de bautizarnos, porque creemos que no me siento preparado o porque todavía no. Pero parte del arrepentimiento y de los pasos de acción es eso, el bautizo. Quiero culminar con esto. Hay 2 ejemplos en la Biblia donde muestra sobre el arrepentimiento y uno de los atajos que a veces nosotros tomamos sobre el remordimiento. Pedro y Judas. Judas, ¿se acuerdan que en la Biblia dice que traicionó a Jesús? ¿Cierto? Por intereses personales, él traicionó, le dio el beso y lo entregó a Jesús. Hubo un dolor, yo imagino a Judas diciendo, pero si él ha hecho muchos milagros, yo creo que él va a salir de esta libre, ¿no? Se va a librar. Pero vemos que Dios no, fue como, la palabra dice, como oveja al matadero. Y en eso, frente a ello, y se da cuenta que había mandado a matar al Mesías, hubo un dolor. ¿Pero qué hizo? Se mató. ¿Hubo un dolor? Sí. Ese dolor a qué le llevó a querer, pues se culpó y dijo, sí, yo fui culpable y lo llevó a la muerte final. En 2 de Corintios habla que la tristeza que viene del mundo lleva a la muerte espiritual.
Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro también, mira, en el caso Pedro lo negó 3 veces. Y en ese pasaje que ahí ven, no solamente lo negó, también dice que lo maldijo. No empezó a decir, no describe en la Biblia, pero sí, yo imagino que porque las personas le dijeron, no, hasta hablas como ellos. Entonces, pues Pedro para salir de esa, librarse, ¿qué es lo que hizo? Empezó a decir, no, o sea, maldito, y empezó a maldecir. O sea, no solamente lo negó, lo dejó, sino maldijo. Pero ¿cuál fue lo siguiente para Pedro? Puedes seguir, ahí está la diferencia entre Judas y Pedro. Lo que Pedro hizo después de ello fue volver a Dios. Él sí mostró un verdadero arrepentimiento. Y pues cuando nosotros volvemos a Dios, Dios nos restaura. ¿Se acuerdan? Y en el versículo final, Juan 21, 15 al 17, quiero terminar leyendo eso. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo entonces, alimenta mis ovejas. Cuando pasó el dolor vino a Pedro de haber negado a su Señor, él dio su media vuelta, algo que Judas no hizo. Judas quiso resolverlo a su manera. Pedro no. Pedro dijo, ok, Señor, la regué, la malogré, pero pues estoy aquí. Y lo que Dios quiere con nosotros también es que cuando haya áreas de nuestra vida que todavía nos cuesta arrepentirnos o nos hemos dado cuenta que es pecado, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar a Dios? Así como al inicio mencioné de esta serie, ¿Quién quiere ser millonario? Y de la respuesta que va a cambiar el futuro, también nuestra respuesta va a cambiar el futuro de nosotros. Para Pedro fue restauración, sanidad y sobre todo le recordó su llamado. En las 3 veces le menciona, apacienta, cuida mis ovejas. Y nosotros sabemos que Dios nos dio ese llamado de ser pescadores de hombres, ir y hacer discípulos. Dios no solo lo restauró a Pedro, sino que también le dijo, tu llamado no se ha borrado. Lo que yo tengo para ti, ok, pecaste, metiste las 4 patas, pero lo que Dios tiene para ti todavía no se ha borrado y Él lo va a cumplir. Eso para mí fue, Señor, ayúdame, que quebrántame en lo que tengas que quebrantarme. No quiero seguir con el amante. No quiero el pecado. Sí, pues sí, nos gusta la chica, el chico, me satisface el pecado. Pero la consecuencia es muerte. Y a veces queremos satisfacer esas áreas de necesidad en nuestra vida con cosas que realmente nos van a dañar. Y para terminar, que ya debimos haber terminado, así como Pedro tuvo esa decisión, su respuesta fue volverse hacia Dios, también en este tiempo nosotros necesitamos volvernos a Dios. Es solamente con Dios que vamos a poder vencer el pecado.